¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, acá estoy con el video que prometí que les iba a hacer respecto de los procesos políticos y la construcción del territorio em, a partir del Virreinato del Perú, pero vamos a incluir la otra estructura territorial del Virreinato del Río de la Plata, como la parte colonial, y las Provincias Unidas del Sur, la Confederación Argentina y finalmente la República Argentina en la parte del periodo independiente. Lo primero que yo les había explicado a la burbuja anterior y algo a esta burbuja de esta semana a través del MIT es que los procesos institucionales, sociopolíticos, les diría que económicos también, van configurando al territorio. Seguramente esta expresión la han escuchado en geografía o la han escuchado también en formación ética. Y en historia vemos cómo se dan esos procesos sociohistóricos y cómo van impactando en el territorio y cómo le van dando forma, ¿no? El Virreinato del Perú, ustedes saben que fue la primera estructura administrativa y política y de gestión, digamos, que los españoles tuvieron en América del Sur a partir de la conquista del mundo andino, con cabeza en Cusco y de todo lo que se conoce como el Incario. A partir de la estructura del Virreinato del Perú, que ustedes van a tener que plantear en un mapa que era el Virreinato del Perú, que incluía, cuando yo se los explicaba hoy, les decía, no es Ecuador, no, bueno, es el sur de Ecuador, es una parte de Perú, no es la totalidad de Perú, porque buena parte estaba todavía en poder de las comunidades indígenas. Entonces, tengo un mensaje. Entonces, no es la totalidad, digamos. Ustedes tienen que ir especificando eh, qué partes de ese territorio incluía el Virreinato del Perú. Y por eso es que yo sugiero que lo construyan ustedes el mapa. Yo sé que me van a decir, profe, pero es una antigüedad lo que nos estás pidiendo. Y sí, puede ser que sea una antigüedad, pero tiene una finalidad absolutamente pedagógica, que es ponerlos a ustedes en contacto con el territorio de verdad. Cuando ustedes tengan, aunque sea hacer esta tarea de tener el mapa en la computadora o en el celular y estar copiándolo en un mapa papel, ese ejercicio es el que quiero que hagan, que es un ejercicio interesante, ya van a ver. Bueno, después me cuentan si les gusta o no les gusta, pero en realidad me parece que es un ejercicio bastante edificante para poder poner esto en valor, ¿no? El territorio y los procesos sociohistóricos, culturales, económicos, tecnológicos, eh, que impactan sobre ese territorio y cómo las sociedades vamos configurando o reconfigurándolo. Em, Cuando hicimos el trabajo práctico número 2, que fue el de las reformas borbónicas, hablamos de cómo el virreinato del Perú era una estructura tan grande que no era fácil administrarla. Y los reyes borbónicos, los reyes del siglo XVIII, querían optimizar la administración de las Indias, ¿no? Acuérdense que éramos las Indias occidentales. Y en esa vocación, digamos, de optimizar la administración, se dan cuenta que las estructuras del virreinato de la Nueva España, México, y el virreinato del Perú, acá en el sur, eran muy grandes, que había que achicarlos. Y así es como crean dos virreinatos, el de la Nueva Granada, en la zona de Venezuela, Colombia, Ecuador, y el del virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. Ese es el segundo mapa que tienen que hacer. ¿Qué era el virreinato del Río de la Plata? No era Bolivia, era una parte de Bolivia. No era Paraguay, era una parte de Paraguay. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan como identificando. Eh, yo me hago preguntas y me las contesto sola. Ustedes van a decir, pero si yo pienso desde ustedes, digo, ustedes me preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Digamos, ¿para qué sirve que yo conozca las definiciones territoriales de todas estas cinco momentos de la historia del territorio en el Cono Sur? Sirve básicamente para que entiendas o entiendan dónde viven y por qué han pasado las cosas que nos han pasado.
Eso puede tener que ver con la expansión de la revolución industrial, con el intento de las invasiones inglesas antes de la Revolución de Mayo, con la ocupación de Malvinas, con el desarrollo de la industria vitivinícola en Mendoza, con la vinculación histórica que Salta y Jujuy han tenido con el altiplano peruano-boliviano. Todo eso se puede explicar a partir del territorio y del ambiente. Entonces, espero que esos ensayos de respuestas les sirvan como por lo menos para poner en valor este aprendizaje. Tenemos que pasar a las post-revolución de Mayo. Se arma, voy a buscar el mate, se arma un nuevo territorio, una nueva estructura que tiene que ver básicamente con lo que van a llamar ellos las Provincias Unidas del Sur, como dice el himno, ¿no? Y esas Provincias Unidas del Sur ya no es Paraguay, ya no va a ser la totalidad de Montevideo, que van a ser los orientales, bueno, van a tener que hacer un buen trabajo ahí de lectura, lo hemos visto, inclusive en el práctico de las reformas borbónicas lo vimos, porque se crea el Gran Alto Río de la Plata, ¿no? De las Provincias Unidas del Sur, luego de que asume en 1831 Juan Manuel de Rosas la gobernación de Buenos Aires y a partir del Pacto Federal se crea la Confederación Argentina, adquiere unidad, este autonomismo provincial que había dominado durante la década del 20, y a partir de pactos interprovinciales, yo me acuerdo que esto se los expliqué en clase, esos famosos pactos preexistentes con el objeto de constituir la Unión Nacional, la defensa de la justicia, eso que dice el preámbulo de nuestra Constitución, esos pactos preexistentes son los de la década del 20, que van a cerrar en el pacto federal que crea la Confederación de Estados o la Confederación Argentina, durante la gobernación en Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas, que a su vez va a ser el representante de las relaciones exteriores de la Confederación. O sea que va a tener como un cargo Buenos Aires, ¿no? Un lugar más importante que a lo mejor que cualquier otro gobernador. Una vez que la Confederación Argentina queda interrumpida por el fin del gobierno de Rosas, no vamos a abundar en eso, no es el objetivo de este trabajo, en 1853 se sanciona la Constitución Nacional que dice, artículo número 1, la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Es decir, se crea la República Argentina, se construye, se crea, ¿sí? Porque es la Constitución la que sanciona, declara, establece y proclama la Constitución. La Constitución con un orden republicano. Esa República Argentina de 1853 no es la misma de 1861, no es la misma de 1880. Para el siglo XIX, que es lo que nos toca a nosotros estudiar en segundo año, van a ver que ni siquiera es la misma a mediados del siglo XX, ni siquiera es la misma actualmente. Entonces, es importante que cuando hagan el último mapa que tiene que ver con la República a partir de la sanción constitucional, tengan en cuenta estos tres momentos del siglo XIX. El 53, el 61 y finalmente, después de la conquista del desierto, todo un tema. Recuerden que no estaba desierto, que estaba lleno de pueblos originarios, lo que pasa es que fueron exterminados a partir del avance poderoso que tenía el ejército argentino sobre las tierras que eran de ellos, digamos, ¿no? Ese es otro momento clave porque se va a incorporar lo que les explicaba en clase, toda la Araucanía, y en el norte va a haber que esperar un poco para conquistar lo que es el mundo tupí guaraní. Bueno, creo que ahí les queda claro cuál es el objetivo de trabajar con la problemática del territorio y poder asociar, digamos, este proceso que hemos estado viendo a los mapas. Entonces quiero que hagan, pueden ser, ya les dije, o dos mapas, uno con la realidad colonial y otro con la realidad independiente, o 5 mapas, o como ustedes se sientan más cómodos trabajando. Pero bueno, está en sus cabezas creativas. Bueno, espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan y bueno,
me mandan un mensajito al grupo de WhatsApp que sea. Cuídense mucho.